Un saludo enorme, hermanos, a todos los que se puedan ir conectando, a los que vayan a ver el video posterior. La verdad que hoy estamos contentísimos en este canal porque para mí es un placer tener aquí al profesor, al licenciado Juan Carlos Monedero. Ya lo tuvimos una oportunidad, ya muchos lo conocen, casi todos mis seguidores lo conocen. Eh, y bueno, es un placer enorme tenerlo aquí. Le doy gracias a Dios por tenerlo aquí literalmente. Voy a pasar a presentarlo. El profesor Juan Carlos Monedero es licenciado en filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, filósofo emblema de nuestra fe, de la Iglesia Católica, ¿no? Padre de 2 hijos, esposo, católico, argentino, de 38 años, autor de 4 libros, es escritor. No sé si es hincha de Boca, profe. Soy hincha de Boca. No. E hincha del más grande de los grandes, ¿no? Bienvenido, profe. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Hugo. La verdad que con Hugo, tanto atrás de cámara como delante, hemos hecho muy buena sintonía. Tenemos un humor parecido y encima la risa de Hugo es contagiosa. Profe, me agrada mucho que sea hincha de Boca. Yo soy hincha de Boca desde muy chiquito porque por los colombianos que jugaban. Entonces en la casa se veían los partidos de Boca por Oscar Córdoba. El Clemente, ¿no? El defensor de Boca, el pelado. No, bueno, no sé si Clemente es descendiente no, pero Clemente es argentino, pero no sé si es descendiente de colombiano. Pero esa columna que comandó Bianchi con Oscar Córdoba, Oscar Córdoba, arquero, ¿no? Pero Bermúdez, sí, Chicho era Serna. Era fuerte, sí. nosotros éramos fiel, y yo me hice de Boca chiquitico cantando los goles de Boca y bueno, imagínense, el amor por Boca es grandísimo. Es cosa normal, le cuento. Tanto así que mientras que vivía en Venezuela, para el 2012, fueron a jugar con Zamora. El partido era como a las 7 de la noche. Sí. Y bueno, abrieron como a las 3 de la tarde y yo creo que yo fui el primero que entré. Demoré como 4 horas dentro del estadio para ver a Boca en vivo. No, pero tuve a Juan Román Riquelme, estuve a todos cerquita y la verdad que fue grandioso, la verdad. Pero ahora, no, me tenés razón, me confundí yo. Clemente Rodríguez, yo Sí, pensé que lateral era... izquierdo. Claro, pero pensé que era colombiano, no, es argentino, sí. Sí. Qué bueno, profe. Profe, hoy un tema que a mí me fascina. Hoy menos mal que lo tenemos aquí porque le queremos hacer las preguntas concernientes. Queremos que usted nos exponga de qué va este tema del modernismo y la postura que tomó la iglesia con el Papa San Pío, que le dijo al mundo, por aquí no, por acá sí, ¿no? Entonces, que ojalá Dios quiera que los católicos profundicemos en este tema porque estamos viviendo en una época, en un momento que muchos nos enfrentamos a lo que dice la iglesia, a lo que explica los eruditos que explican lo que dice la iglesia, cómo actúa la iglesia, pero se denuncia que dentro de la misma iglesia hay modernismo, entonces uno no sabe quién es quién. O sea, antes el combo contrario estaba enfrente vestido de azul y rojo, ¿no? Hoy no se sabe qué camisa tiene cada quien y por lo tanto es muy difícil. Quizá uno está cayendo en el mismo modernismo y no se da cuenta, ¿no? Porque por el desconocimiento y cuán anfibio es todo esto, ¿no? Es el paso de lo simple a lo complejo, como bien dices. Antes el enemigo estaba, o el adversario, en algunos casos de adversarios honorables, estaban identificados con colores tangibles y ahora requiere un esfuerzo de abstracción, requiere un esfuerzo mental, un estudio, y eso es lo que queremos hacer aquí, mostrarles, compartirles a ustedes que están del otro lado acerca de este tema fundamental que fue el juramento antimodernista, contarles un poco del contexto, qué fue la herejía modernista. Otro documento básico de San Pío X, además del juramento que les hizo firmar a los sacerdotes, era la Pascendi Dominici Gregis, otra encíclica muy, muy importante, y sobre todo explicar la conexión de ese pasado con este presente. Porque al estudiar la herejía modernista no estamos haciendo un análisis puramente historiográfico, como algo que, bueno, eso pasó, ¿no? No sé, por ejemplo, la herejía de los trinitarios
o el monofisismo, no, estamos hablando de algo que es muy real, porque de alguna manera, trasvasado, transformado, cambiando las formas, cambiando el envoltorio, el modernismo sigue latente en la iglesia, y de hecho uno de sus hijos ha sido el progresismo. Y cuando decimos progresismo hablamos de una corriente que entre los años 40 y 50 y sobre todo en los años 60 tuvo un fortísimo empuje. Y por último me gustaría en esta introducción decir que hay mucha gente que habla de estos temas, habla de los progresistas, de aquí, de allá, del Vaticano II, de Monseñor Lefebvre, de la Misa Nueva, del sedevacantismo, y a mí a veces me pone muy nervioso ver que esa gente habla sin conocimiento básico, sin entender a fondo el juramento antimodernista que requiere de filosofía del lenguaje, ya lo veremos, que requiere un análisis de filosofía, de teología, y la gente se tira a la pileta, a veces con buena voluntad, a veces no tanto, pero la verdad es que la idea es que nadie se rompa la nariz contra el cemento, ¿no? Sino darle a la gente herramientas que quizás debieron haber recibido en la parroquia y que lamentablemente no recibieron. Perfecto, profe. Yo le digo a las personas que están conectadas, gracias por estar. Yo la verdad que hago un esfuerzo enorme y obvio que el profe lo hace más que yo. O sea, tenemos una persona conocedora del tema, que ha estudiado del tema y que nos viene a regalar de su tiempo. Yo sé que estos temas son los que muy pocos persigue la gente, a la gente le gusta más otro tipo de la controversia, esto y lo otro, pero a mí me parece que estos temas son fundamentales. Admiro a los que están aquí, agarren papel y lápiz, anoten para que ustedes sepan, hermanos, o sea, sepan. Yo sé que uno se entretiene en YouTube, hay temas que más interesantes porque así funciona. Yo los entiendo y los comprendo. La controversia, que si discuto con este, que si me agarro con este, que si pacateo este otro, pero esto es fundamental porque es un tema esencial, es un tema de nuestra fe, es un tema de objetivo en el sentido de que la iglesia no solamente son los curas o el papa, también es el pueblo laico. No tenemos nosotros que negar que dentro de la iglesia hay movimientos, como lo señala el profe, que han sido denunciados hasta por los mismos papas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes conozcan y puedan señalar y decir, no estoy de acuerdo con esto porque ya se me enseñó esto, ¿no? Aquí no estamos hablando ni mal del papa, ni mal del magisterio, solo que en la práctica, desde sacerdote hasta obispo, abiertamente enseñan y quieren llevar la iglesia por un rumbo que, bueno, el católico formado se va para firme y dice, no, y así no es, como ya pasó en la historia, donde muchos obispos, mucha de la jerarquía incluso, atacaba a los buenos obispos y los exiliaba, ¿no? Entonces el pueblo ahí defendiendo la fe, ¿no? Entonces, gracias, profe, por su tiempo. Y, profe, empecemos. No sé si nos quiere conceptualizar algo, hacer un breve contexto en la situación en la que estaba en la iglesia, sí, para que el Papa saliera a flote y nos diera esa encíclica y nos diera este juramento. Primero nos ponemos un poco en contexto histórico. Estamos hablando en finales del 19 y principios del 20. El juramento antimodernista es del 1910 y la encíclica Pascendi, que también va sobre el modernismo, es de principios del siglo XX, de 1907. O sea, estamos hablando de 1907, la Pascendi, 1910, el juramento. Y el contexto es una eclosión de un gran agnosticismo que en materia filosófica cuestiona la capacidad humana de conocer a Dios, de demostrar la existencia de Dios, y el agnosticismo dice no se sabe si el hombre si Dios existe, y algunos agnósticos más arrogantes dicen no se puede saber. ¿Sí? Por supuesto que nosotros no creemos eso. Afirmamos como una tesis de que la inteligencia humana, aún herida por el pecado, puede conocer la existencia de Dios, ¿sí? Con certeza. Por otro lado, otro error que estaba en boga en esa época tiene que ver con la infiltración del protestantismo en la teología católica,
¿sí? Que de hecho el protestantismo más formado y atravesado por Hegel influye directamente en la teología católica, y con eso tiene lugar la racionalización del misterio, la negación de la dimensión sobrenatural y, por otro lado, la inmanentización del misterio. Y eso desemboca directamente en el modernismo. Para que las personas nos entiendan, con ejemplos muy concretos, inmanentizar o racionalizar el misterio es negar que los milagros sean milagros. Habrán escuchado eso de que Jesús en realidad no liberó a un poseso de un demonio, sino que en realidad era un tipo que tenía un problema mental, o que era una especie de un espástico, o tenía una convulsión, o es una metáfora de otra cosa. Y eso es decir que las escrituras, cuando decían que un hombre estaba endemoniado, en realidad no estaban diciendo la verdad, estaban diciendo el error. Lo mismo con el tema de la multiplicación de los panes. La idea que en realidad Cristo no multiplica los panes, sino que convence a la gente de que sean generosos con los panes que traían guardados y los compartan para todos. O la idea de que en realidad Moisés nunca atravesó el Mar Rojo por un poder divino que abrió el mar digamos, a derecha e izquierda, sino que en realidad eso es una metáfora, porque en realidad los judíos justo pasaron por un cauce donde el río había bajado y el mar había bajado. Bueno, alegorizar todo, prácticamente alegorizar todo. Y en realidad hasta diría que alegorizar es demasiado suave. O sea, en realidad es adulterarlo, es adulterar el misterio, ¿sí? Después van a caer en otras contradicciones, en utilizar métodos históricos de exégesis de la Biblia contra el sentido de la Biblia, en oponer a la escolástica con la patrística. Hay varios juegos, ¿no? Mentales con los cuales los modernistas intentaron confundir la fe. Pero quizás el principal, y el que San Pío X denuncia en Payendi, es la estrategia de no presentar toda la doctrina como un bloque, sino presentarla dispersos. Entonces dice el Papa, dice, ellos presentan distintos puntos de la doctrina, un maestro presenta esto, otro catequista presenta aquello, un sacerdote lo de más allá, un teólogo lo de más acá, y parece que ningún punto tiene conexión entre sí. Y dice, no es así. En realidad los modernistas están firmemente convencidos y tienen una doctrina completamente congruente, no digo verdadera, pero sí congruente, y por lo tanto es una maniobra esto de no presentarla toda bien explícita. ¿Por qué? Porque si la presentan bien explícita, la gente reaccionaría. Bueno, de esto es lo que vamos a hablar hoy, mi estimado. Qué bueno, profe. Profe, aquí yo le hago una pregunta. Por ejemplo, cuando la iglesia encuentra este problema ante el mundo, ¿cuál fue la actitud propiamente? O sea, usted viendo la historia, viendo el contexto histórico, ¿cuál fue la actitud de la misma jerarquía para incluso si de pronto ya dentro de la misma iglesia habían o existían personajes que estuvieran de alguna otra manera abrazando lo que era el modernismo en sí, y que bueno, que el Papa se vio a la tarea de salir de frente, ¿no? Ladrar, ¿no? Todos los errores comienzan a ser resistidos por la gente de pie, por la gente que asiste a los sermones en las parroquias los domingos, porque esa gente les empieza a sonar algo raro. Dicen, pará, si yo toda la vida me enseñaron que Jesús multiplicó los panes, ¿qué me están diciendo ahora? O me enseñaron que un cura tiene el poder del exorcismo, y ahora ¿qué me estás diciendo? Que tengo un problema psicológico, que... El olfato de la gente es el primer aviso. Pero luego el error modernista que eclosiona a finales del 19 no fue ni el primero ni el único error de la época. Claro. Por ejemplo, todo el siglo XIX estuvo atravesado de un gran error ideológico que está relacionado con el modernismo,
que es el liberalismo. Y por eso la Iglesia Católica luchó con muchas encíclicas contra el liberalismo a lo largo del siglo XIX. Entonces, la actitud del magisterio o de la jerarquía es primero recopilar información, estudiarla, traer a sus doctores, juzgar el contenido y ver primero si el contenido es ortodoxo o no es ortodoxo. Porque a veces puede haber errores. A veces o puede haber un tipo que crea que algo es una herejía y en realidad no lo sea. O puede haber malentendido. Por eso Claro. siempre se invita al teólogo o a la persona cuestionada a que se defienda, ¿sí? Bien. Pero evidentemente luego de muchos años de recopilar información, la Iglesia llega a la conclusión de decir, no, pará, esto no son personas que están confundidas, o esto no es un despliegue o un desarrollo auténtico de la doctrina. Acá hay una contradicción con la doctrina, ¿sí? Esto viene bien explicarlo. Una cosa es que usando la lógica extraigamos de la teología o de la revelación o de las escrituras doctrina implícita y la convirtamos en explícita, que eso es teólogos, ¿no? Perfecto. Y otra cosa es que presentemos argumentos que contradigan los puntos de la revelación o los puntos definidos de la doctrina o puntos que no estén definidos pero que sean doctrinarios, ¿sí? Por eso muchas veces los modernistas se amparaban en una estrategia retórica que era, no, lo mío es una evolución del dogma, ¿no? El dogma evoluciona. Bueno, a ver, ojo con esa palabra, porque es resbaladiza. Yo prefiero decir que el dogma puede desarrollarse en sus implicancias y aquellas implicancias que en un momento no son conocidas, posteriormente lo pueden ser. Sí. Ahora, si cuando yo desarrollo el dogma, la consecuencia de ese dogma contradice el dogma, en algún punto me equivoqué. Claro, claro. De hecho, tengo que volver a revisitar el camino racional que hice para corregirlo y decir, bueno, en algún punto acá me desvié, me desbarranqué y me caí de la ruta y como decimos en Argentina, ¿no? Me di un golpazo. Pero estos hombres eran muy orgullosos. Otra cosa que va a decir el Papa en la Payendi. La verdad que dice eso, ¿no? De hecho estaba estudiando aquí a Fisichella, ¿no? La Tauret, son 3 grandes teólogos el tema del dogma, y no sé si se ve. Creo que le había pasado una foto. La verdad que son como 8 páginas y plantea ese problema de abrazar de que el dogma evoluciona, ¿no? Más o menos así como lo explica usted. Profe, y entonces si nosotros queremos sintetizar, darle un concepto a lo que es quiero saludar aquí al hermano testigo de la fe, Pati Estrada, Griselda, Lupi, Pablo, Ginibed, ahí lo saludan, profe, lo saludan con mucho cariño también. A Well. Sí, bueno, Wall dijo algo de Bultmann, sí, un teólogo sí. protestante que también muy bien es ese comentario, ¿sí? Sí. Exactamente, muy bien conectado. Sí. Entonces, si nosotros, un católico de a pie, quiere darle concepto a lo que es el modernismo propiamente, decir, esto es modernismo, yo sé que tiene muchas implicancias y que se habla desde un punto de vista filosófico, otro punto de vista político, otro punto de vista teológico. Entonces, pero si nosotros como católicos, ¿cómo nosotros podemos decir, modernismo es esto? ¿No? O sea, indudablemente es esto, más allá de que pues, lo que digamos tenga que tener una extensión, una explicación más profunda. Bien. ¿Qué tal si la misma encíclica nos dice la definición? Excelente. Bien, voy a ver si puedo compartir. Adelante. Compartir pantalla. Bien, vamos a la Payendi, ¿sí? ¿Me avisa si se está viendo? Ahí, yo la veo perfectamente, no sé si los hermanos que están en el chat la ven, no sé si usted la ve también. A ver qué yo dice la veo perfectamente. Si dice exposición de la doctrina, ahí está, sí, perfecto. Ahí está, sí. Bien, ¿te molestaría ir leyendo y lo comentamos? Sí, está bien. Bien, dice, para mayor claridad en materia tan compleja,
Preciso es advertir ante todo que cada modernista presenta y reúne en sí mismo variedad de personajes, mezclando, por decirlo así, al filósofo, al creyente, al apologista, al reformador, personajes todos que conviene distinguir singularmente si se quiere conocer a fondo un sistema y penetrar en los principios y consecuencias de sus doctrinas. ¡Wow! Hasta ahí. Entonces, fíjate que acá... Está fuerte eso. ¿Cómo? Está fuerte eso. Está fuerte eso. Claro, empieza diciendo, hay varios personajes, ¿no? Como un teatro. Filósofo, 1. Creyente, 2. Apologista, 3. Reformador, 4. ¿Sí? Entonces dice, conviene distinguirlos singularmente para conocer el sistema, los principios y las consecuencias. Excelente eso, profe. Profe, aquí enseguida hago como especie de un paralelismo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, las grandes herejías, como le explica Gira Belloc, que si el monofisista, que si el monotelita, que si el sabeliano, el tema del modernismo lo hace complejo porque no es una doctrina, es un complejo, es un sistema, es un mecanismo andante, o sea, es toda una constitución, ¿no? Exactamente, y además, algo que dijiste muy bien, a diferencia de las otras herejías, claro, es que Lutero, por ejemplo, o Arrio, voy a también usar un argentinismo, Arrio y Lutero se la bancan, ¿no? Claro. Que viene Arrio y Lutero y te dicen, yo soy ortodoxo y ustedes están en la herejía. Entonces tenemos una polémica, un antagonismo. El modernista te toma del brazo, te pone la mano en el hombro y te dice, bueno, en el fondo somos todo lo mismo. O sea, el modernista coexiste con el ortodoxo y no le interesa echarlo al ortodoxo, lo que le interesa es colocarse a él al lado del ortodoxo. Por supuesto que después lo va a echar, en cuanto pueda lo va a empujar, claro, le va a poner una zancadilla y todo lo que quieras, pero el modernismo no es que lo que intenta es que su contenido se imponga negando la verdad, sino más bien disolviendo la verdad al colocar la verdad al lado de lo contradictorio. Es muchísimo más peligroso, es muchísimo más venenoso, porque en cambio Lutero venía y te decía, ustedes están en error y córranse y te empuja. Claro, claro. Por eso se le hace más difícil a la iglesia señalar una persona directamente, tú fuera de aquí, porque como decíamos antes, ¿no? Antes estaban los azules y los rojos, pero ahora no, ahora se mezclan como las guerras de guerrilla, ¿no? Se meten dentro y bueno, no sabes quién es quién, porque se confunden. Sí. Exacto, exacto. Y es más, diría que antes estaban los azules, los rojos y hoy además, aunque no estaba en la época, están los rosas, ¿no? Y no quiero hablar más del tema. ¿No? Bien. Hoy están los rosas y los semirrosas. Hoy está rarísimo todo. Pero no quiero hablar más del tema. A ver si me tiran las orejas. Hay damas presentes. Bien. Sigamos con el punto 4, ¿te parece? Sí, bien, eso está mejor así, está mejor así. Comencemos ya por el filósofo. Los modernistas establecen como base de su filosofía religiosa la doctrina comúnmente llamada agnosticismo, la razón humana, encerrada rigurosamente en el círculo de los fenómenos, es decir, de las cosas que aparecen y tales ni más ni menos como aparecen. No posee facultad ni derecho de franquear en límites de aquellas. Por lo tanto, es incapaz de elevarse hasta Dios. Uy, ya conozco muchísimos, ¿no? Pero en otro, aquí mismo en redes. Ni aún para conocer su existencia. De algún modo, por medio de las criaturas, tal es su doctrina, de donde infieren dos cosas: que Dios no puede ser objeto directo de la ciencia, y por lo que a la historia pertenece, que Dios de ningún modo puede ser sujeto de la historia. Bien. Yo tuve unos diálogos en estos días que me enfrenté a esto, profe. Así lo digo, perdón, pero me enfrenté a esto. Bueno, y ellos se la bancan, Ellos dicen, sí somos. Sí somos. Mira esto. Vamos a ir masticando y, como dice un amigo, haciendo zoom, ¿no? Claro.
Primero, la base de su doctrina es el agnosticismo. Ustedes saben que gnosis significa conocimiento en griego y la letra A es la negación, ¿no? La negación del conocimiento. ¿Qué dicen? Que la razón humana está encerrada rigurosamente en los fenómenos. Y dice, ¿qué son los fenómenos? Lo que aparece, ¿sí? Y dice, ni más ni menos como aparecen. Y no posee la facultad, ni el derecho, no tiene ni la facultad ni la autorización de franquear el límite de los fenómenos. O sea, aquí prácticamente se ve que han adoptado la tesis de Emmanuel Kant. Kant, que planteaba que el hombre solo puede conocer el fenómeno, el fenómeno, pero no el noúmeno, al que es la cosa en sí, en el lenguaje de Kant, o la esencia de la cosa, ¿no? O sea, el noúmeno no se puede conocer, la cosa en sí no, solamente podemos conocer cómo nos aparece la cosa, cómo se nos representa la cosa. Por supuesto que esto hay críticas. Una sería cómo podríamos distinguir el fenómeno del noúmeno si no conociéramos también el noúmeno, ¿no? Por supuesto que tiene un montón de puntos débiles, pero no deja de ser efectista que alguien diga, yo conozco cómo se me aparece la realidad, pero no la realidad en sí. Bien, desde este principio agnóstico hay más consecuencias. Dice, por lo tanto, o sea, acá vemos un nexo causal, dice, la inteligencia humana es incapaz de elevarse hasta Dios y no puede conocer ni su existencia por medio de las criaturas. Esta es la doctrina de ellos. Y aquí está contradiciendo directamente la Biblia en Romanos 1:20, si no me equivoco, ¿sí? Donde dice que lo invisible, las criaturas visibles pueden dar a conocer al Dios invisible, ¿sí? Bien. Y finalmente el párrafo dice, bueno, de esto se infieren dos cosas. Si Dios no se puede conocer, no puede ser objeto directo de la ciencia. Por lo tanto, no hay propiamente hablando teología. Y tampoco hay teología de la historia. Y de esta base van a ellos a oponer la ciencia con la fe. Entonces te van a decir, bueno, que Moisés cruzó el Mar Rojo es muy lindo, está bueno para la liturgia, para los chicos, cuando son chicos, está bien eso. Ahora, cuando somos grandes, hacemos teología, ya somos grandes, ya está, no podés seguir creyendo eso. ¿Sí? Esta oposición entre ciencia y fe es fatal y es una de las características de la doctrina modernista. Aquí le voy a hacer una pregunta que sé que es problemática, pero he escuchado filósofos, supuestamente a título de la iglesia, por lo menos ya diciendo que cuando Pablo habla de la homosexualidad o de que tienen relaciones antinaturales, que ya eso no se tiene que entender como homosexualidad per se, como pecado, sino que eso era como especie de una ¿cómo se llama ese? El que alquila y está a cargo de las prostitutas, se me escapa el nombre. El rufián. Sí, el rufián, el explotador, sí, el que vende, se me escapa el nombre del que está a cargo de las prostitutas y que está a cargo de la el rufián. Sí, ese. Se me escapa el nombre ahora, ahí los hermanos en el chat. El proxeneta, sí, exacto. Entonces, que eres como especie de un proxenetismo, por lo tanto no existe homosexualidad, existen homosexualidades. Y bueno, a la luz de mi poco entendimiento, cuando lo escucho y leo esto, pareciera que blanco es o la gallina lo pone y frito se come, algo así, ¿no? Bueno, Hugo, yo tampoco soy especialista en homosexualidad, ¿eh? yo hablo de marcar quién.
Yo no soy especialista en homosexualidad, pero yo le marco ese ejemplo que usted da. No quiero denunciar a Hugo ante la audiencia de Hugo porque me está haciendo quedar mal. No, Hugo, a ver, pero también esto es una locura porque lo que está diciendo este teólogo, a ver si te entendí bien, es que San Pablo condena no la homosexualidad, sino al proxeneta. ¿Eso es lo que está diciendo el teólogo? No, que la homosexualidad hay que mirarla. He visto, ¿no? Incluso jerarcas de la iglesia, ¿no? Que bueno, que la homosexualidad no es en sí no es pecado en sí, sino que hay que profundizar en ella. Y aparte dicen que no existe la homosexualidad, sino que existen homosexualidades, ¿no? Yo sé que la iglesia condena la homosexualidad y que cree que es pecado, pero hay personas que profesan esto y me hace mucho ruido. Hay que distinguir. Claro, siempre hay que hacer buenas distinciones. Cosa que hace el mismo catecismo. Claro. Entre la conducta y el pecado, porque puede haber conducta desordenada y no haber pecado. Puede haber conducta desordenada y no haber pecado en la medida en que la libertad de esa persona esté restringida o condicionada o completamente anulada. Claro. ¿Sí? Un pobre niño que ha sido víctima desde muy niño no tiene la claridad que tiene otra persona que no fue víctima, porque se ha naturalizado en él, lamentablemente, una conducta. Lo que sí la iglesia dice es que hay un desorden, que lo sepa o no, lo admita o no, lo vea o no, y lo sufra o no, o sea, hay un desorden. Entonces, hay dos esferas de este asunto, la objetiva y la subjetiva. Claro. Ahora, fíjate que para no irnos tanto del tema, aquí lo que hacían muchas veces los modernistas o lo que hace esta gente es retorcer una cita bíblica hasta hacerle decir algo que no tiene ninguna relación con la literalidad. Entonces, acá volvemos a lo mismo. El problema está en cuando se manipula las Sagradas Escrituras. Es algo tremendo. Bueno, sí. Volviendo a la Payendi, ¿no? Fíjate que la Payendi luego dice que, bueno, el Vaticano I condena estas cosas, afirma que Dios se puede conocer por la razón, etcétera, ¿no? Y después, fíjate las consecuencias, lo vemos aquí. ¿Te animas a leerlo? Sí, vamos a leerlo. Ahora dice ahí, ahora, ¿de qué manera los modernistas pasan del agnosticismo, que no es sino ignorancia, al ateísmo científico e histórico, cuyo carácter total es, por lo contrario, la negación? Y en consecuencia, ¿por qué derecho de raciocinio, desde ignorar a Dios e interviniendo en la historia del género humano, hacen el tránsito a explicar esa misma historia con independencia de Dios, de quien se juzga que no ha tenido en efecto parte del proceso histórico de la humanidad? Conózcalo quien pueda. Hasta ahí. Hasta ahí. Esto es muy interesante. Fíjate que además el lenguaje de la encíclica supone que no puedes leerlo así si estás en el colectivo y como... No, te tienes que sentar y leerlo. Sí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que dice, nadie sabe, es una especie de expresión retórica, conozco la que pueda, como diciendo, ¿cómo explican estos tipos pasar del agnosticismo, donde no saben si Dios se puede probar científicamente, a la negación que es el ateísmo y dice, no, Dios no interviene en la historia? Porque si Dios no puede ser objeto de la historia, perdón, de la ciencia, entonces lo correcto sería, no sé si Dios interviene en la historia. Pero ellos no dicen no sé, ellos dicen sé que Dios no interviene en la historia. Entonces dicen acá, ¿cómo pasan de una cosa a la otra? Bueno, conózcalo quien pueda, como diciendo no tiene sentido. Hasta usa un recurso retórico, cierto humor, pero un argumento muy fuerte, ¿no? Claro. Por eso dice más abajo que los modernistas tienen como ya establecida y fija una cosa, la ciencia debe ser atea y también de historia. Entonces, fíjate. Pero vivimos en el modernismo. Vivimos en el modernismo.
Pero A una mí, cosa a mí más. me pasó, o sea, Sí. o sea, estudiando medicina, uno todo, o sea, deja a Dios totalmente a un lado y cuando uno escucha o tiene que evaluar algún tema o algún punto, la ciencia dice, no, yo, o sea, yo soy neutral, o sea, para mí no existe Dios y partimos como que de un punto, nunca se tiene en cuenta tal cosa, ¿no? Claro, Más allá de que, más allá de que científicos personalmente lo hagan, ¿no? pero Hugo, si tú estás en una universidad estatal y dicen eso, está mal, pero es comprensible pues es una universidad estatal. Claro, claro, también, Ahora, sí, si eso sí, te lo sí. dicen en el seminario o en el O en una púlpito, universidad que se llama San no sé qué, ahí hay un problema. o en la universidad católica o en la catequesis, es gravísimo. Porque aparte de otra cosa, fíjate esto. Lo que está diciendo también, o lo que podemos observar, es que tanto si tú afirmas un agnosticismo como un ateísmo, vas a la historia y la consecuencia es exactamente la misma. O sea, ¿cómo podemos negar que Dios interviene en la historia directamente? Llevaría a negar, por ejemplo, el milagro de Lepanto, donde las tropas católicas enfrentadas al Islam, ahí la Virgen, se le ruega a la Virgen y que hay un milagro donde el viento cambia espontáneamente de dirección y perjudica a los moros. Y Que eran eso, muchísimos más en masa. claro, y eso permite la victoria de los cristianos. Entonces, no, eso no puede pasar. No puede pasar. Es esa razón. Es como la existencia de la misma Iglesia Católica desde su fundación, profe. A mí me parece es un milagro, ¿no? No sé si Hilary Beló me lavó el cerebro, pero más o menos lo entiendo así, ¿no? Bueno, pero si te lavó el cerebro, bueno, es Veloc. O sea, vamos bien. Vamos bien. Bien, mira, tú me Está bueno, preguntaste está bueno, está bueno. la definición de modernismo. Mira esta breve oración de San Pío X. Te pido también si puedes leerla. Sí. Agnosticismo, este que no es sino el aspecto negativo de la doctrina de los modernistas. El positivo está constituido por la llamada inmanencia vital. Uy, profe. Bien. Inmanentismo viene de inmanere, permanecer dentro, ¿no? Por ejemplo, los conceptos que tenemos son inmanentes a nuestra mente, ¿no? El Claro. concepto no anda caminando por la calle, no es tangible, sino que el concepto está dentro de la mente. Pero ¿por qué inmanencia vital? Porque lo que va a plantear el modernismo es que la religión católica no es una revelación sobrenatural que viene desde afuera, sino que es el emergente del espíritu humano. Por eso Hegel dirá que el cristianismo es la religión más grandiosa que jamás se haya inventado. Y muchos dijeron, ¡ay, qué lindo Hegel! ¡Qué bueno, qué cristiano que es! Y Castellani dice, señores, ¿leyeron bien? Dice que es la religión más grandiosa que se ha inventado. Inventado. En el fondo, el cristianismo es la manifestación más grande, dice, sí, más grande, del espíritu humano. Del espíritu humano. Entonces, puede ser muy grande, puede ser la mejor de la historia, pero es del espíritu humano, viejo. Claro, usted ha leído a Gustavo Bueno. Usted sabe quién es Gustavo Bueno, profe. Sí. Bueno, es más o menos la postura de Gustavo Bueno, ¿no? Que toma todo lo No me parece muy hecho. bueno. ¿Ah? No me parece muy bueno su No es muy filosofía. bueno, Gustavo Bueno, ¿no? Sí, pero él Muy bueno lo que dice niega toda la parte de la revelación y se queda con un razonar católico, con el razonar católico. Dice que, y yo digo, yo leyendo a Gustavo Bueno, yo diría, ¿no te parece extraño que tú entiendas y seas capaz de comprender el razonar católico y que las demás cosmovisiones no te ofrezcan ese razonar? ¿No te parece que hay algo que lo hace ser diferente y no te has preguntado el por qué es diferente? Yo si hubiese tenido presente a Gustavo Bueno le hiciese esa pregunta. ¿Ve? ¿No te parece que lo que estás negando quizás es la causa de esa capacidad de razonar? Me gusta. Por eso, bueno, con todos estos errores, es que la iglesia decide, y ahora pasamos, había compartido otra pantalla, Por favor. ¿sí? Dice que la iglesia decide forjar, redactar
y hacer jurar a los sacerdotes el juramento antimodernista. ¿Sí? Ese hay que pasarlo por todos los seminarios, profe. Hay que hacer la manera de pasarlo por todos los seminarios, no sé, y pegarlos así como la falsa historia de que Lutero pegó las 95 tesis. Sí. Bueno, hay que pegarlo en las puertas de los seminarios, ¿no? Bien, ahí estás, está bien, perfecto. Te pido si puedes leerlo, por favor. Sí, por supuesto. Leo la letra. Formulado y establecido en el mutuo propio Sacrum Antistitum del Papa San Pío X del 1 de septiembre de 1910. Las abreviaturas Yo NN significa el nombre de la persona, Juan Pérez. Ok, está. Yo NN, sí, exacto. Eso se utiliza también para identificar el que no tiene nombre, ¿no? Yo abrazo y recibo firmemente todas y cada una de las verdades que la Iglesia, por su magisterio, que no puede errar, ha definido, afirmado y declarado, principalmente los textos de doctrina que van directamente dirigidos contra los errores de estos tiempos. Uy, en primer lugar, Espera, que aquí tenemos muchísimo jugo, mi amigo. Sí, es verdad. Me encanta, profe, me encanta. ¿Sabe que tuve un profesor fíjense, yo lo he dicho aquí, los que me siguen son testigos. A mí me enseñaron a estudiar letra por letra, palabra por palabra, los términos, todo. O sea, qué bueno que usted haga eso para que vean que yo no digo tonterías, que si lo estamos viviendo en carne propia aquí con el profe, ya yo lo había vivido con mis profesores de otra índole, ¿no? Es la única manera de estudiar bien, porque si no... Gracias, profe, gracias. Idea general. Exacto. Y además otra cosa, es un defecto profesional, yo lo admito, ¿eh? Está buenísimo. Lo admito. Bien, mira. Primero, ¿no? Y perdónenme que también... Bueno, esto también lo hacemos nosotros en Academia Catena Aurea. Hacemos lectura comprensiva de esta forma. Mira, primero dice, abrazo y recibo. O sea, abrazo significa que yo incorporo la doctrina y la recibo. Es decir, no es un invento mío, no es una originalidad de mi mente subjetiva, no, la recibo de otro. Hay una tradición, ¿no? Y no la abrazo simplemente, la abrazo firmemente. Y no algunas, sino todas y cada una de las verdades que la Iglesia ha definido, afirmado y declarado. O sea, está hablando del magisterio infalible, no está hablando de cualquier cosa. De cuestiones coyunturales donde la Iglesia puede, o donde algunas autoridades pueden dar una opinión abierta a una discusión. No. Exacto. De hecho, aclaro que en la Diputación de la Fe del Concilio Vaticano I, esas son las prerrogativas. Aquí hay parte de las prerrogativas. Cuando algo se va a declarar solemnemente, o incluso en el magisterio ordinario, pero de manera definitiva, tiene estas prerrogativas, que se afirma, se define y se declara. Nosotros declaramos y utiliza todo este parlamento. Exacto. Eso lo dice en el documento Pastora Eternus, punto 4 y 5. Por eso es importante, o sea, los papas no están definiendo infaliblemente todo el día. ¿No? Entonces, bien, volvemos. Entonces, y dice, declaro, abrazo esto, principalmente textos de doctrina que van dirigidos contra los errores de estos tiempos. O sea, la Iglesia no trata de decir que ante el error del tiempo, bueno, vamos a buscarle la parte buena, ¿no? O lo que dice es, no, pará, hay un error, tengo que salir al cruce. ¿Sí? Fíjate eso. Poco antes de este texto, poco antes, varias décadas, pero anterior, la Iglesia había pronunciado el sílabus. ¿Sí? Un documento muy importante donde se condena el liberalismo, se condena la modernidad, se condena una serie de errores. Es interesante, creo que son 80 tesis condenadas, ¿sí? A muchos les vendría bien repasar el sílabus. Sí. Son los errores de estos tiempos, ¿sí? Bien, sigamos, mi estimado. Bueno, listo, pues. Lo primero que hace... Es condenar a los hinchas de River. ¿Cómo? Condenar a los hinchas de River allí. Está condenado a la palestra, se van. Ya que hablas de fútbol, te voy a decir, tengo un amigo que dice, es argentino, ¿no?
que lo que más ama, es hincha de River, dice que lo que más ama en el mundo es ver perder a Inglaterra y luego ver ganar a Argentina, ¿no? Y él dice, yo confieso mi odio, porque, o sea, yo amo más el mal ajeno que el bien propio. El bien propio, es genuino, honesto. Es honesto, pero bueno. Y después dice que lo segundo, lo que más ama en el mundo es ver perder a Boca y luego ver ganar a Dios. Ese orden, o sea, me pasa lo mismo con River, yo no soy tan futbolero. No, pero yo sí. Pero está todo más que bien. Bien, volvemos. Fíjate que lo primero que se define aquí es que Dios puede ser conocido. Puede ser conocido por la luz de la razón. ¿Sí? O sea, lo primero que hace es sentar bandera contra el agnosticismo. Mira lo segundo, esto va a ser más complejo. Te pido que lo leas, por favor. Sí. En segundo lugar, admito y reconozco los argumentos externos de la revelación, es decir, los hechos divinos, entre los cuales, en primer lugar, los milagros y las profecías, como signos muy ciertos del origen divino de la religión cristiana. Y estos mismos argumentos los tengo por perfectamente proporcionados a la inteligencia de todos los tiempos y de todos los hombres, incluso en el tiempo presente. ¡Wow! Esta es buenísima. ¿Por qué? Sí. Dime. Déjeme si yo le hago un introítico ahí rapidito. Esta es buenísima porque por lo menos en mi proceso de conversión, yo al descubrir que el cristianismo tenía dentro del cristianismo había como especie de una iglesia docente definiendo dogmas, ¿no? Definiendo dogmas. De alguna otra manera yo decía, bueno, entonces para el cristianismo, ¿no? De un lado, viéndolo desde afuera, esto es verdad, esto es de origen divino, esto es tomado como palabra de Dios, y de ahí el término dogma va a tener el concepto como de verdad absoluta, ¿no? Así es. Por eso lo bueno de hacer esta lectura tan Qué precisa bueno. es que si nosotros vemos en detalle, si aquí San Pío X dice que el juramento tiene que decir admito y reconozco argumentos externos de revelación, ¿por qué será? Porque los modernistas negaban los argumentos externos de la revelación. Es simple. O sea, San Pío X les está haciendo jurar a los sacerdotes justamente la doctrina contraria a la doctrina modernista. Claro. Específicamente. Por eso le dice, hay argumentos externos de la revelación, es decir, hay hechos divinos, milagros, profecías, y estas profecías y milagros son signos muy ciertos del origen divino de la religión cristiana. Es decir, la religión cristiana no tiene un origen humano, esto de Hegel, ¿no? El cristianismo lo más grande que se ha inventado. Invento humano. Claro, muy lindo y muy espectacular. No, tiene un origen divino. Divino. Y después dice, y estos argumentos son perfectamente proporcionados a la inteligencia de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos decían, no, bueno, estos argumentos son para algunos, no son para todos. Entonces dice, no, son proporcionados a los hombres. Y después dice, y son proporcionados a los hombres de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque ellos también que decían, no, bueno, en la Edad Media quizás, está bien, ahora no, ahora somos modernos, ahora somos gente grande, ahora somos serios, ¿no? Entonces dice, no, dice San Pío X, todos los tiempos y todos los hombres, incluso el tiempo presente. ¿Sí? Como le está diciendo, no te podés escapar de esto. O sea, no les aceptes nada a estos tipos. Wow. Esto es lo que le está diciendo el Papa. ¿Sí? Mira, esta es clave. Clave, porque ya la anterior en la profecía, por lo menos Cristo hace profecía para con la iglesia, de dejarle el Espíritu Santo para que los lleve a toda verdad. ¿Ve? Y esta está fuertísima esta. Mira esta, te pido que la leas. Sí, en tercer lugar creo también con fe firme, que la iglesia, guardiana y maestra de la palabra revelada, ha sido instituida de manera próxima y directa por Cristo en persona, verdadero e histórico durante su vida entre nosotros,
y creo que esta iglesia está edificada sobre Pedro, jefe de la jerarquía, y sobre sus sucesores hasta el fin de los tiempos. Fíjate, que un protestante niegue esto es lógico, pero que un católico niegue que la iglesia ha sido fundada por Cristo, eso ya no es lógico. Por ahí hay un teólogo católico que me tiró un banda de todo. Él niega más o menos el tema de que del Pedro y los sucesores tengan inicio, o sea, se ha visto desde el primer siglo. Él niega que se ha visto desde el primer siglo, ¿no? Y yo digo, bueno, Pastor Eterno numeral 13 lo pasó por el forro. Hugo, pero fíjate cómo dijiste, niega más o menos. ¿Por qué dijiste niega más o menos? ¿Por qué no dijiste niega categóricamente? ¿Por qué? Porque así lo trata él, que bueno, que hay despiste, que se puede, es una conclusión, es un desarrollito, que el papado, no, el papado comienza desde Pedro, o sea, entonces él dice que no, que ya, ahí está la clave. Anfibio, el brazo en el hombro. Dan Turbina diría cobardía epistemológica. ¿No? Pero no, bueno, hay algo de esto de no terminar de decirlo. Claro. ¿Por qué? Porque si no se dice del todo, tampoco los podés agarrar a los tipos. Eso es como el agua que se escurre. Hay una deshonestidad intelectual. Sí. Esto hay que marcarlo con toda claridad. Mirá, cuarto lugar, ¿no? Esta es para mí una de las claves de la filosofía del lenguaje. Te pido que lo leas. Sí. Dice, en cuarto lugar, recibo sinceramente la doctrina de la fe que los padres ortodoxos nos han transmitido desde los apóstoles, siempre con el mismo sentido y la misma interpretación. Por esto rechazo absolutamente la suposición herética de la evolución de los dogmas. ¡Bum! ¡Shacalaca! Según la cual estos dogmas cambiarían de sentido para recibir uno diferente del que les ha dado la iglesia en un principio. Igualmente, repruebo todo error que consista en sustituir el depósito divino confiado a la esposa de Cristo y a su vigilante custodia por una ficción filosófica, una creación de la conciencia humana, la cual, formada poco a poco por el esfuerzo de los hombres, sería susceptible en el futuro de un progreso indefinido. Uy, profe, pero esto es un kamehameha, esto le cae a Raimundo y todo el mundo, profe. Mira. Y mejor me quedo callado porque esto le cae. Es lo que hacían ellos. Ellos decían, yo recibo la doctrina de los padres ortodoxos, de los apóstoles, pero ¿qué hacían? Alteraban el sentido, alteraban la interpretación. Entonces tú podías ir a una misa, rezar el credo al lado de un profesor de catequesis modernista y decías exactamente las mismas palabras. Pero una cosa es decir la misma palabra y otra cosa es creer en el mismo concepto. En la misma concepción, claro, porque, por ejemplo, nos puede pasar incluso un ejemplo, ¿no? Con un testigo de Jehová. Nosotros decimos Jesucristo y ellos dicen Jesucristo. Para nosotros, ¿qué es Jesucristo? La deidad, el verbo hecho carne, etcétera. Para él no, para él es un simple Dios chiquito, por así decirlo, ¿no? Entonces no existe la misma concepción. Exacto, y eso en grueso, porque el jehovista, el error de él es grueso, es evidente, pero aquí estamos mucho más fino. Por eso fíjate lo que dijiste al principio, hemos pasado de lo simple a lo complejo, o sea, porque por lo menos el herético, ¿qué te hace? Te cambia el texto y tú cuando te cambia el credo, te cambia y te dice, no, yo no rezo tu credo católico, yo rezo la confesión de fe de Westminster. Ah, bueno, por lo menos está claro la cosa está clara. ¿Usted ha leído a Rahner, profe? ¿Cómo? ¿Usted ha leído a Rahner? Karl Rahner. Pero no me hagas enojar. Bueno, volvamos. Ok, seguimos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mismo sentido y la misma interpretación. Ellos
dejaban el símbolo externo y cambiaban el significado interno. Dejaban lo exterior y cambiaban lo interior. Dejaban lo tangible y por eso podían penetrar en los muros de la iglesia y alteraban lo intangible. ¿Sí? Esa es la gran estrategia. ¿Eso sabes cómo se llama? Se llama la guerra semántica. Es la guerra de los significados. Claro. ¿Sí? Es la guerra de los significados. Entonces, cuando ellos alguien los presionaban, decían, pero señor, yo soy completamente católico. Yo rezo el credo, el Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Entonces, eso descolocaba a la gente simple. Y muchos como que no sabíamos por dónde atraparlo, porque nos peleamos y el tipo se quedaba ahí tranquilo diciendo, yo rezo el mismo credo que vos, ¿qué te pasa? Bien, hay una gran deshonestidad. Los tipos alteraban el sentido intangible de la fe, mientras mantenían el símbolo exterior. Era muy difícil atraparlos. Está fuerte eso, porque escucharlos hablar no te afecta. Pero ya cuando comienzas a interactuar te das cuenta que aunque diga lo mismo, en esencia no está diciendo lo mismo. El significado de todo es diferente. Increíble, profe. Por ejemplo, a veces una frase verdadera se puede utilizar para defender un error. Claro. ¿No? Algunos llaman a este procedimiento decir una verdad para defender una mentira. Por ejemplo, yo puedo decir, no, Dios es infinito y ninguna mente, ninguna institución puede contenerlo. Sí, es cierto. Y con eso, utilizar eso como argumento para despreciar la institución que Jesús fundó, la Iglesia Católica. Claro. Uso una verdad contra la verdad. Es gravísimo como Terrible. estrategia retórica. Es muy grave por lo difícil de desarmar, de descomponer en partes. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Enseñar a la gente a razonar y a pensar para que tengan herramientas y digan, epa, pará, este tipo me quiere embaucar. Claro. Y levante la guardia. Claro, por supuesto. Y además levanta la guardia, ¿no? Que ataque. Que esquive un poquito y que meta un gancho para que ahí no se quede, ¿no? Mira, después habla del tema de la evolución de los dogmas, que ya hablamos de eso, ¿no? Sí. Y después dice, repruebo todo error donde se sustituya lo divino, ¿sí? Por una ficción filosófica que de progreso indefinido, bla, 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 creación de la conciencia humana, lo mismo, volvemos a lo de Hegel, ¿no? Volvemos a lo de Hegel. A esto de el cristianismo es la religión más grandiosa que se ha inventado. Es una lucha entre Así el realismo sí. y algo así como nominalismo, como, no sé, relativismo. ¿Sabes cómo definió San Pío X al modernismo? Lo dijo como el conglomerado de todas las herejías. Claro, se mete todo, se cuela todo. Es que hay un arma, ¿no? Que uno le da vuelta así, pasar en las películas y dispara, pero bueno, o sea, es que es un sistema. La verdad que se puede meter por cualquier endijita, ¿no? O sea, porque actúa como esos virus que replican a los anticuerpos. Entonces el anticuerpo no lo ataca porque cree que es uno de ellos. Y vamos a ver que ese lo está haciendo daño, ¿no? Terrible, terrible. Mira, si me permites, lo último y ya para ir terminando. Por supuesto, profe. Les quiero compartir a ustedes un artículo que escribí en su momento que se llama, a ver si se ve en pantalla ahí. Quiero pedirle a los moderadores que si tienen a la mano el canal del profe y la página del profe para que la coloquen allí los hermanitos que quieran participar con él, ayudarle, visitarlo, etcétera, etcétera, lo hagan y se suscriban a su canal y todo eso. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias. Acá Ana de Jesús y María coloca una frase de San Pío X que es cierta. Vamos a leerla. Dice,
Los modernistas quieren ser tratados con perfumes, jabones y caricias, pero deben ser batidos con los puños. ¿Qué tal, ¡Oh! Bien. En este artículo, que se titula El progresismo eclesial, respuesta a una amiga que me había preguntado por el tema, lo que yo hago es una fenomenología, es describir, pero es el progresismo de hoy, ¿sí? Van a ver que hay alguna conexión. En realidad, hoy en día, lo que también hay es un vaciamiento de esto, hasta tal punto que hay gente que directamente no es que tiene una doctrina equivocada, sino que no tiene doctrina. Son católicos, pero no tienen una consistencia intelectual. Entonces son más bien víctimas de un montón de prácticas, ¿sí? Que son totalmente desaconsejables, ¿no? Fíjate que ahí, por ejemplo, a la derecha tienes a este señor que está con una chomba roja, es un sacerdote. Fíjate que está dando la comunión, ¿lo ves en la imagen a la Sí, derecha? sí, sí, sí. Está dando la comunión y está vestido con una chomba roja como si estuviese jugando al tenis. ¿Sabe por qué? ¿Sabe, profe? Aquí voy a decir algo. Usted sabe que a mí me detestan aquí en redes sociales porque, imagínense, o si yo saliera a algún video a hacerlos feliz a todos, no puedo. O sea, no puedo conmigo mismo, ahora voy a complacer a los demás. Entonces, yo digo, usted católico que está en su parroquia, usted no se haga de la vista gorda. Estos programas yo lo hago para eso, para que usted por lo menos detecte algo y no se quede callado si sale un sacerdote abusando, haciendo abusos litúrgicos y le diga tranquilamente, con respeto, lo quiero mucho, lo amo mucho. O sea, querer llamar a alguien no es alcahuetear, no es ver lo malo y callarse. Esto está mal, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando usted le diga que no está de acuerdo, le entregue las razones por qué, se las diga. No estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. ¿Ve? Ahora, si usted tiene una mala interpretación, bueno, él tiene que tenerse la molestia de explicarle si es una buena persona. Allá, su problema es él allá, cómo va a reaccionar, pero después que usted haga su parte, bien, como manda incluso el Código de Derecho Canónico, con tranquilidad usted está defendiendo la fe, está defendiendo a Cristo. Y además, otra cosa, por eso también eso es tratar de practicar la valentía, porque es muy cómodo no hacer nada. Claro. Ah, no, bueno, el cura dijo, no, no pasa nada, no, son palabras. Bueno, a mí la verdad eso me parece mal. ¿Somos confirmados o no somos confirmados? En la confirmación, ¿recibimos el deber de ser soldados de Cristo o no? Claro. Bueno, entonces eso es muy grave. Bueno, les dejo ese material del artículo de progresismo eclesial y de nuevo voy a insistir en otro concepto ya para ir terminando, que es el de la necesaria prudencia, esto específicamente dirigido al auditorio. Si ustedes el tema lo conocen, está bien, pero hay gente que a veces, especialmente los más jóvenes, se meten en este tema sin conocerlo y terminan polemizando en redes sociales sobre el Vaticano II, la Iglesia, la efebre, la misa nueva, sede vacantista, y obviamente que hay una respuesta a eso, pero la respuesta lleva muchos años de estudio. Entonces, mi sugerencia es que si vos estás empezando, si tú estás empezando, no vayas a los temas más complejos de todos. Claro, suave, suave, pasito a pasito, ¿no? Hay que tener la humildad, claro. Estudiar filosofía, estudiar historia, estudiar psicología, literatura, teología, e ir de a poco, ¿sí? Por supuesto, por eso, por supuesto. A veces la gente se mete a voy a defender al Concilio Vaticano II, y ni lo leyó. Entonces, por ahí hace una defensa corporativa y no es así. O sea, yo trato de recomendar prudencia, ¿sí? Son tiempos muy difíciles, son tiempos complicados. Sí. Ahora, si del otro lado ustedes dicen, bueno, no, este tema yo lo conozco, lo estudié, bueno, bajo tu responsabilidad te meterás más adentro. Exacto. Aquí Walt está diciendo algo, no sé qué opinión le merece. Dice, es curioso que el juramento fue abrogado por Pablo VI en 1967 y hay universidades católicas en las que el solo mencionar el juramento te merece una llamada para que el profe te corrija. ¿Qué opinión le merece eso? Si tiene algún conocimiento acerca de eso. Dime, a ver, ¿lo puedes dejar en pantalla? Ahí está. Por supuesto.
Primero, el dato tengo entendido que es correcto. Sí, tengo entendido que el dato es correcto. Después, o sea, ¿cuál dato? Me refiero a que el juramento fue abolido por Pablo VI, sí. Después, hay universidades católicas en las que eso no lo sé, pero lo creo. Lo creo. El pontificado de Pablo VI tuvo algunas luces y muchas sombras. Algunas luces, la Humane Vitae. La Humane Vitae es una encíclica estupenda. ¿Sí? Pero el propio Pablo VI reconoció esto. O sea, que no es algo que usted está indilgando, es algo que... No, Pablo VI en un momento, Pablo VI cuando participa, el concilio empieza en el 62, gobernaba Juan XXIII, muere Juan XXIII durante el concilio, se lo elige Pablo VI, y Pablo VI empieza con una visión optimista, con esta idea de que no hay que polemizar con el mundo, no hay que antagonizar, ¿sí? Continuando la idea de Juan XXIII. Claro. Y esa tendencia sigue hasta los 71, 72, pero en el 72, 73 empiezan a haber frases de Pablo VI donde él empieza como a quizás decir, bueno, hemos tirado demasiado de la cuerda y tenemos que ir ahora a insistir, y por eso ahí la frase de él, Pablo VI, diciendo, la iglesia está en un proceso de autodemolición. La iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma. Otra frase de Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado por alguna rendija en el templo de Dios. Pero ahí lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿quién le abrió? ¿O quiénes, en plural, le abrieron esas ventanas al demonio para que... Sabía que lo iba a decir, lo de las ventanas. Entonces, de alguna Sabía que lo iba a decir. Otra cosa que pasaba, el pontificado de Pablo VI, las reducciones al estado laical eran rapidísimas. Rapidísimas. Y ese proceso se vuelve mucho más riguroso con Juan Pablo II. Es decir, no podemos nosotros aceptar la novela rosa de Pablo VI. A mí me parece un error gravísimo eso. Porque si él mismo lo admitió. No sé si específicamente admitió. Lo que yo estoy diciendo es que hay una tendencia optimista al principio de su pontificado, y hay una tendencia más de precaución de, no, miren, vamos para acá, cuidado, cuidado, la autodemolición, el humo de Satanás. O sea, tanto es así, esto que voy a decir es en serio, Claro, claro. Que tanto es así que había gente que creyó que había dos Pablo VI. O sea, que había un Pablo VI, por decirlo así, progresista, que salía y decía cosas progresistas, y había un doble, un Pablo VI tradicionalista que iba y salía y decía cosas tradicionalistas. Así que bueno, de todas maneras, el pontificado de Pablo VI sería para otro tema. Claro, para claro. otro, y además, de nuevo, yo recomiendo que no se metan en este tema sin conocer también la historia de la iglesia en general. Claro, pues vemos muchos antecedentes conflictivos en la iglesia y que uno podría hacer un paralelismo. No es exactamente lo mismo, pero sí es como más o menos un reflejo, ¿no? Y por otro lado, si nos vamos a meter en este tema, que no sea solamente para hablar, sino que sea para llevar la verdad a los demás. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo el otro día mostré un libro que, de hecho, esto que dijo Walt, lo había leído por ahí. Sobre un segundito, ¿eh? Por supuesto. De hecho, eso que dijiste, yo lo había leído y en un libro sobre el Concilio Vaticano II, una historia la historia nunca escrita, ¿cómo es que se llama? A ver, me olvidó el título del libro. Ya. Que claro, ya ustedes saben, ¿no? Pues ya ustedes me siguen y aquí, que es el que está estudiando, efectivamente, igual, sí, o sea, esa parte da mucho que pensar, pero bueno, uno lo que tiene que hacer como católico es estudiar, tratar de conocer los contextos,
Y bueno, usted sabe que en este canal, si toca criticar, criticamos, punto. O sea, no nos parece esto, nos pareció esto, pero independientemente son hechos fácticos, son cosas que ocurrieron y punto. Aquí no estamos ni siendo alarmistas ni nada de eso, solo que así franco como se habla en la calle, se dicen las cosas y punto, ¿no? O sea, nadie está llamando a desobedecer o que esto y lo otro, porque todo lo recontrainterpretan horrible, horrible, o sea, es lo que da tristeza, ¿no? Pero sí. Gracias, disculpen que... Un abrazo al profe Guillermo Ramadán que nos saluda. Sí, acá está Guillermo, gran valor, gran valor. Siempre le digo, a Guillermo y a ti les digo lo mismo, que son mucho más que moderadores, son personas con contenido. Sí, por supuesto, un saludo para Guillermo. Así que bueno, creo que eso es todo por ahora, mi estimado. ¿Qué te parece? No sé si más, pregunta de la gente. Quería decirle a los pocos que están que si tenían alguna pregunta que hacer, para que la responda el profe recién llegando. No puede ser que me esté perdiendo este diálogo entre dos hermanos queridos. Buenas noches. Uy, profe, es mal. Para la próxima, ojalá que esté el profe para que también tenerlos los dos juntos, pues fenomenal, ¿no? Lo más grande que le puede haber pasado a este canal. Mira, acá alguien habla del tema de la ambigüedad. Creo que Patti dijo algo, sí. La ambigüedad es muchísimo peor que el error manifiesto. Profe, yo aquí yo aquí en este canal he dicho cosas que, yo leí un libro de un brasilero, de un sacerdote brasilero. Déjeme buscar el nombre para ser exacto, disculpe que le quite tiempo, para que después no, para dar el nombre exacto y no diga que Hugo está tirando cosas al aire, ¿no? ¿Pero qué es conocido? Sí, el padre Salgueira, no sé si lo conoce. ¿Arnaldo Javier de Salveira? Ese mismo. Arnaldo Xavier da Silveira. Ya, vamos a decir ese, ya va, porque yo me confundo con otro. Es un teólogo brasileño, no sé si es sacerdote también. Vamos a ver. El que hizo la solicitud de... Él tiene un documento, ya digo para darle el nombre exacto. El documento es la solicitud a Papa Francisco de revisión. Arnaldo, sí, Arnaldo Silveira. Aquí lo tengo. Voy a mostrar el libro. A Silveira. Sí, voy a mostrar el libro para que sepan, porque yo aquí digo cosas, pero yo trato de no decir lo mío. O sea, doy mi opinión, pero me fundamento. Puedo estar malinterpretando al autor, es otra cosa. Ya ese sería otro tema. Pero trato de fundamentar lo que digo para que no sea mi palabra y aquí un indio hablando, ¿no? No sea solamente un indio hablando. Este libro de él se llama, no sé si lo están viendo, ¿pueden los documentos del magisterio de la iglesia contener error? La postura mía es que sí, ¿no? A ver, se vio, pero no, si hace zoom se va a ver. No, perdón. Otra vez. Lo había cerrado, pero ya lo abro, no se preocupe. Voy explicando eso, ¿no? La Donum Veritatis habla de que los documentos en sus formulaciones pueden tener deficiencia, ¿no? Entonces el padre César y el padre Salveira van a decir que un error no es directamente, o sea, no es solamente la herejía, o sea, que un error es la ambigüedad. No, sí, yo sé que estás hablando. Es espectacular ese documento. Ese documento fue presentado el 29 de junio, el día de San Pedro. Exacto. Aquí no sé si ya se está viendo. Es una solicitud al Papa Francisco para que revise, para que un grupo de teólogos, la Iglesia Católica, revise algunos documentos y algunos párrafos del Concilio Vaticano II. Claro, ¿sí? Entonces él aquí, de hecho, creo que fue el que me hizo creo que fue el hermano anticatólico que me ayudó ¿cómo se llama? A translate, a traducirlo. A traducirlo. Entonces aquí está en español, mal traducido, pues en esas páginas así, pero la idea es para cuando el momento de yo mostrarlo, no tenga que mostrarlo en inglés, porque este está en inglés, porque es una actualización de uno que es como más antiguo, ¿no? De que él tenía un proyecto. Lo que dice Arnaldo Xavier da Silveira, un brillante teólogo, empieza con una cita de Pío XII, y Pío XII dice que no solo hay que
estar en guardia contra las herejías, sino contra los errores proclives a la herejía. Eso. Y Arnaldo Xavier da Silveira llama a esos errores bajo el nombre de afirmaciones heretizantes. Dice, no son propiamente herejías, pero tienen sabor a herejía y Melchor Cano, herejía. Melchor Cano, Piaman, Di Mattei, toda esa gama de teólogos tienen esa postura que por eso aquí muchos me vienen a tirar piedra, pero yo digo, estos son los que me gustan a mí. ¿Saben por qué me gustan a mí? Porque cuando yo me encuentro un documento, yo no voy a decir, ay, me salgo de la Iglesia Católica, o ya el Papa no es Papa, o no sé si se me entiende, ¿no? Entonces esta gente que critica el hiperpapalismo y que critica, que critica al que critica que supuestamente no se puede criticar a la Iglesia o a algún punto, sí se entiende la conjugación, ¿no? O el juego de palabras. Entonces esta gente, estos brillantes tipos a mí me abren la mente y me dicen, no, me hacen inmune, porque al momento de yo enfrentarme a un documento o alguna postura de la iglesia, yo digo, mira, esto puede ser perfectible, porque ya hago las distinciones. Entonces, cuando usted decía los errores, lo que proponen ellos y lo que dice el padre César, dice, mire, un error no es necesariamente una herejía, un error es una ambigüedad, un error es una inexactitud, un error es una capciosidad, y son como... son más de 60 y pico de errores que plantea una lista el padre César y los expone, ¿no? Ahora que usted hablaba de la ambigüedad, que es lo peligroso de la ambigüedad. Está muy bien eso, está muy bien eso. Y además otra cosa, que lo que hay que entender es que las afirmaciones heretizantes, que tienen sabor a herejía, aunque no sean propiamente heréticas, son muy peligrosas porque generan en el auditorio prácticamente la misma sensación que la herejía hecha y derecha. Por eso, dice Arnaldo Xavier da Silveira, dice, merecen censura teológica. ¿Cuál censura? La de la herejía no, por eso, pero tampoco es la ortodoxa. Dice, bueno, el tema es que en una visión dicotómica o maniquea, donde o es ortodoxo o es herético, claro, bueno, no podés salir de ahí. Pero ahí es donde entra los matices, que tener matices no es ser tibio. Usted matiza, no, usted es un tibio. No, querido. Al contrario. Los matices tienen que ver con la dilucidación intelectual. Ser más exactos. Fíjate que justamente San Pío X hablaba mucho de estos matices en la herejía modernista y en el juramento antimodernista. Así que de nuevo, bueno, les invito a leer el documento, el juramento, a leer la Pascendi y a ir de a poco en estos temas formándose mucho con historia. Acá. Lo único que está muy bueno el comentario. No, tiene muy buen humor, Gabriel. Sí, muy buena. Bien. Así que bueno, eso es todo, mis estimados. Profe, bueno, hermanos, gracias a todos los que estuvieron. Compartan el video. Ojalá que sirva para que nosotros, pues, conocer un poco más nuestra fe, la situación. Y hermano, miren, vuelvo y digo, este tipo de programa es el que a mí me gusta, a mí me encanta. Y más que, pues, el profe sacó una horita de su valioso tiempo, un hombre casado con hijos, tiene que atender muchas cosas, y que nos regales una horita de su tiempo, pues, vale un mundo, ¿no? Profe, muchas gracias por estar. Sabe que este es su canal, cuando quiera y guste, pues estamos aquí al servicio, ¿no? Gracias. Yo lo único que me queda es por recomendar este trabajo que hacemos de ver cada palabra, los textos. Lo hemos hecho con el juramento y con la Pascendi. Lo hacemos habitualmente en Catena Aurea. Así que también les invito en Instagram a ir a la Academia Catena Aurea, ¿sí? Justamente para poder ver los cursos que hay cursos de lógica y argumentación, hay cursos sobre gnosticismo, hay en contra, ¿no? Obviamente. Hay cursos, uno demoliendo el evolucionismo, hay cursos de lectura comprensiva, hay cursos para padres, especialmente en el mundo del homeschooling. Hay mucho, así que
los invito a hacer eso y a leer y a formarse en lectura comprensiva, porque uno de los grandes problemas que tienen los chicos, secundarios, pero también egresados, es que no, o sea, leen, pero no entienden. Claro, he visto Y mucho eso. Nos pasa, muchísimo. es verdad, es verdad. Es verdad, incluso a mí, yo leo, me leo el capítulo, entendí, anoté, vuelvo a leerlo y se me escapó, no había comprendido esto. Lo que dice es verdad, profe, tiene toda la razón. Usted con toda la experiencia del mundo tiene toda la razón, sin duda alguna. Bueno, Muchas hermanos, gracias por estar. Ya aquí está el link para que se acerquen a la Catena Aurea, que es donde el profe dice que están los cursos. Por acá más adelante la hermana Lupi había colocado el canal, ahí lo pueden encontrar. Sí, ¿no? le agradezco a los que estuvieron poniendo ahí los... También acá hay una persona, bueno, creo que... ¿Alguna boleta les pasa? ¿Qué cosa les Muy pasa? bueno, ¿No? muy bueno, muy bueno. Bien, también, bueno, Esta es la página de los libros, ¿no? Y hermano, también a comprar los libros, hermano, miren. Profe, usted los tiene en Amazon, ¿no? están en Amazon, sí, son 4 libros. Y los tiene en Kindle, versión Kindle, de que en... Creo que Que sí, los, también. Sí, 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 sí. bueno, que esas versiones son más económicas y pueden comprarlos, hermano. Yo los compro, yo compro así libros cuando tal, en Kindle. Tenía una página donde los encontraba, tenía una suscripción a una página que tenía, pero 20 y pico millones de libros, pero no sé qué pasó aquí en Estados Unidos. Entendí la referencia, sí. Yo he visto uno que leen el Código de Derecho Canónico y entienden cualquier cosa, ¿no? Entienden lo que ellos quieren entender y no se dejan explicar por los catedráticos que explican el derecho canónico, pero bueno, no lo quiero meter ahí, profe. No, me comprometes. un abrazo. Gracias, muchas Profe, gracias. no se vaya, regáleme solamente 30 segundos para una vez que termine. Un abrazo a todos, hermanos. Recen por el profe, por su familia, por su trabajo. Recen por mí, recen por ustedes, por todos, hermanos. Porque es agradable a Dios que quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento pleno de la verdad. Eso es un pacatazo al calvinismo, pero bueno, ese sería otro. Hay un video con el hermano, el profesor Carlos Monedero, también hablando del calvinismo. Lo pueden ver en el canal cuando puedan. Abrazo a todos, hermanos. Adiós, gracias por todo y especialmente gracias también a ti por el tiempo y a los comentaristas que han puesto muchos conceptos con mucho contenido. Gracias a todos. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no podés contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.